Bueno, buenas tardes. Gracias por la espera que habéis estado realizando aquí en la sala y online. Bueno, muy buenas tardes. Otra nueva sesión. Claudia, la semana pasada fue un webinar. Tuvimos una reunión en privado sobre un tema tributario. Era de recibo volver a hacer una reunión de qué estamos haciendo en nuestras carteras, por qué lo estamos haciendo. Ya sabéis que cada 2, 3, máximo, que no llegue a los 4 meses, nos gusta compartirlo con todos vosotros y con todas vosotras. Y hoy es la de segundo trimestre, podríamos decir, ¿no? Sí. Reunión trimestral, segundo trimestre de 2026. La semana pasada hicimos con Claudia Casco, que es una de las personas de Portfolio Manager en la gestora de Minalta. Hicimos una breve exposición de un nuevo fondo, pero que decía nuevo, pero no tan nuevo, que era el fondo Minalta Atlas. Decía nuevo porque sí que es un nuevo fondo de inversión, pero no la gestión que estamos llevando a cabo. Os dejamos entrever o entender que hoy nos explayaríamos más, desarrollaríamos más qué estamos haciendo en las carteras gestionadas. ¿Por qué? Porque en el fondo Minalta Atlas también se están llevando a cabo este tipo de cambios, ¿vale? Se están produciendo ese tipo de cambios. Pero claro, una cosa es hacer un cambio y no explicároslo, y otra cosa es intentar entrar en mayor profundidad para que sepáis cómo interpretamos el mercado. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la obsesión de intentar compartir con vosotros, acorde a vuestras necesidades individuales, que cada una de vosotras y de vosotros tenéis unas, ¿vale? ¿Cuáles son los criterios que nos motivan a que a lo mejor tengáis una cartera gestionada, que vosotros entendáis cuál es el riesgo que asumís, que os sintáis cómodos con la gestión, que tengáis un fondo de inversión de Minalta? Pues todo esto tiene que tener un sentido que es individual con un camino a seguir. Porque, como siempre os repito, que esta diapositiva la voy a ir poniendo en cada charla, vuestras o nuestras necesidades pueden ir cambiando, nos tenemos que ir adaptando a esos cambios. El ejemplo un poco así de chascarrillo, yo ahora soy padre otra vez y tengo que adaptar mi mundo y mi realidad a estas nuevas necesidades y objetivos, ¿de acuerdo? Pero al mismo tiempo, como luego veremos, los mercados financieros van cambiando. Y en medio estamos como inversores, con un perfil de riesgo más alto, más bajo. Yo sigo en un riesgo 4, aunque mi perfil máximo es de 7. ¿Por qué? Porque acorde a mi situación individual me siento cómodo así. ¿Vale? Y cuando encuentre oportuno, pues modificaré ese perfil de riesgo de mis inversiones. Siempre queremos compartiros algunos datos, ¿vale? Y en este caso es el dato del PMI, este es el de marzo, donde veíamos que la economía todavía no parecía, por este indicador, muy animada a aumentar reservas estratégicas desde el punto de vista de las empresas manufactureras. Fijaros que cuando está en colorcillo amarillo, naranja o rojo, es que no hay mucho optimismo. Por encima de 50 empieza a haber más optimismo y en verde empieza a ser que está más animado. Estos datos es de la charla que hicimos en marzo. Si ahora cogemos los datos del 30 de junio publicados, ostras, parece ser que los responsables de compras están más animados. Es bueno, dato 1. PMIs parece ser que están más optimistas. También en marzo vimos unos datos de inflación, en aquel momento el último publicado era el de febrero, que parecía una inflación que, oye, estaba controlada, que no había pasado en marzo. Todavía no. Bueno, empezó en febrero, pero todavía no se reflejaba en los datos de inflación el conflicto de Medio Oriente. De Medio Oriente, correcto. Es decir, aquí los datos de febrero nos salía ese miedo de riesgo de subida de precios derivado de una posible crisis energética. Si ahora miramos esos datos, ya en mayo, un poquito rojo, inflación un poquito alta. Muy lejos y muy distante de la inflación de los años 2022, ¿eh? Pero empieza a haber una variable que nos llama la atención. La deuda a 10 años, en este caso, pública, estos son los datos que siempre me gusta compartiros, vemos que en marzo la deuda pública americana en 10 años estaba a 4,44 y ahora está por encima del 4,5%. ¿Qué significa? Que paga más por esa misma deuda a un vencimiento de 10 años, o 2, que ha caído su precio en este tiempo. ¿Vale? Otra variable es el famoso eurodólar, que siempre os digo que es la variable más difícil de predecir. En este año vemos que la evolución ha sido de una apreciación del dólar en un poquito más del 2%.
Si recordáis, en enero de 2025 estaba a 1,03. Quiero decir con ello que el dólar se ha depreciado todavía en un porcentaje de un 11% aproximadamente desde enero de 2025. Pero sí que es una variable que luego nos lo comentará Claudia, si a lo mejor hay ocasión, que hay fondos de inversión que tenemos la divisa cubierta, por el motivo que sea, que luego seguramente Claudia nos alargará o nos expondrá. Y luego los inversores, que tuvieron una señal de salida a la derecha, como podéis ver, cuando corrigió el mercado por la crisis de Irán, y ahora se están volviendo a animar otra vez a raíz de que parece ser que hasta ayer, porque esto al final es como un voy y vuelvo, parecía ser que la crisis energética parecía que empezaba a estar controlada. Todos estos son datos económicos que siempre sabéis que nos gusta compartir para tenerlos aquí como apoyo. Pero el mensaje que hoy os queríamos trasladar es que entendemos que estamos ante una nueva realidad, una nueva era, una nueva manera de entender un mundo que era unipolar. En ese mundo, que desde que había habido la caída del muro de Berlín, donde Estados Unidos se había erigido como una primera potencia económica y hegemónica, ¿vale?, se ha ido transformando en un mundo multipolar, donde sí que Estados Unidos es una gran potencia, pero parece ser que hay otras, China, India, Rusia, que están tomando cada vez más protagonismo. Y lo no menos importante es que además cada una quiere tener su zona y su área de influencia y control. Estamos pasando de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Hay una reorganización del comercio global. Se había vaciado la capacidad industrial para irse a sitios más baratos, la famosa deslocalización. Me voy a buscar y voy a producir en esos países que por mano de obra, por materias primas o por lo que fuese, saco una ventaja competitiva. Eso era una estrategia que ha provocado que ahora los países o los estados o algunas potencias se tengan que replantear actualmente si su sistema de seguridad, de defensa, de tecnología y las políticas monetarias son las adecuadas. Y si se han de replantear toda esta realidad. Esto significa que estamos pasando de un mundo que se definía como un neoliberalismo, donde, ¿qué se buscaba en el neoliberalismo? Pues maximizar la productividad de las compañías, ¿de acuerdo? Acordaros de las políticas de Reagan y Thatcher, en aquellas políticas donde se fomentaban balances más pequeños, ¿vale? La deslocalización y al final se ha traducido en que hace 6 años, cuando vivimos la dura situación del COVID, luego vino Ucrania y otras crisis, ¿de acuerdo? Pero en esa situación del COVID vimos que era o suponía una gran debilidad para muchos de esos países que tenían una elevada dependencia de recursos o de producción o de otra tipología de sustentos que no tenían en su propio país. Es decir, vamos hacia un neomercantilismo donde la primera potencia que hablábamos al principio de la charla, ¿vale?, intenta tener o reconstruir una capacidad industrial predominante. Otra cosa es que lo consiga. Esto, al final, es lo que nos hace entender desde Miralta que, tal como se ha ido gestionando en los últimos 20 años, nos obliga a cambiar la estrategia radicalmente. Y desde hace ya algunos años hemos empezado, o habéis empezado, mejor dicho, en la gestora, a aplicar estos cambios. Porque ya no vale lo que valía entonces. Esta política, recordar el neomercantilismo, busca maximizar exportaciones, limitar las importaciones, acumular reservas de divisas, es decir, una mayor intervención estatal, ¿vale? Y esto lo trabajamos y lo gestionamos normalmente mediante instrumentos que son fondos de inversión, buscando esa flexibilidad, sin asumir unos riesgos gratuitos, con diferentes maneras de poderse aprovechar de esa gestión que pueden hacer aquí en Miralta Asset Management, que es mediante carteras delegadas, que tenemos diferentes perfiles de riesgo, podemos subir, bajar el riesgo, tener 2 perfiles,
Podemos contratar ya desde este año el Fondo Miralta Atlas Global, que persigue ese riesgo 3-4, busca esos perfiles de riesgo que quieran delegar a la gestión, pero no pueden entrar en una gestión delegada, ¿de acuerdo? O quien quiere delegar en el Fondo Narval, que es el Fondo de Renta Variable, el Fondo Sequoia, que es el Fondo de Renta Fija. Esta es la manera, con las diferentes opciones, que podéis disfrutar de la gestión de Miralta, pero donde vais a ver, y hoy intentaremos compartiros, el por qué estamos de una manera posicionados y por qué no estamos de otra, y cómo interpretamos las siguientes sesiones, meses o semanas. Años, Dios dirá. Siempre os decimos que gurús, lo siento, no lo somos. Intentamos entender el mercado. Y tal como lo entendemos el mercado, habrá momentos que habrán ciertos temas o ciertas temáticas que le queremos dar más protagonismo, descartarlas o abrir unas nuevas. Y Claudia, gracias por estar otra vez con nosotros. Tú querías explicarnos claramente 3 temáticas. Entonces, sí, muchas gracias, Víctor, por presentarme y muchas gracias a todos por haber venido y a todas las personas que están conectadas. Recuperando un poco el webinar o las temáticas que presentamos ya con Miralta Atlas Global, desde la gestora vemos que hay 3 grandes pilares que intentamos aprovechar, ¿no? Que son los que veis, lo que veis en pantalla desde casa y los que veis en la pantalla. Hay un problema claro de deuda en el mundo occidental que hay que tratar, hay que gestionar de alguna forma. También vemos cómo el mundo occidental, sobre todo, intenta reindustrializarse, ¿no? Volver a ganar esa soberanía estratégica a nivel industrial, a nivel energético, a nivel de defensa, ¿no? Vemos cómo todos los países están volviendo a poner el énfasis dentro de sus capacidades defensivas y también están intentando volver a cobrar esas cadenas de producción o traerlas más cerca. Y por otra parte, estamos viendo que está habiendo una reasignación de capital porque, como decía Víctor, hay más intervencionismo estatal, cada vez hay mayor regulación, lo cual también impulsa a que el capital, tanto privado como público, se dirija hacia unas zonas u otras, hacia unos sectores u otros, y hemos de prestar atención a esto porque al final, ya sea por convencimiento o por obligación, tanto los inversores como los estados como las empresas van a tener que dirigir el dinero hacia ciertas áreas. Por ir... Vas a ir entrando punto por punto, ¿no? Vamos a ir primero. Quería plantear cuál es el problema de la deuda, ¿no? Es evidente que tenemos un problema de deuda en el mundo occidental, lo estamos viendo en Estados Unidos, como está perdiendo parte de la confianza que se tiene en el propio Estado por los niveles de deudas que están empezando a alcanzar y como vemos en esta diapositiva, que por que lo vean mejor personas que están aquí, las previsiones no son de mejora, son incluso de empeoramiento, ¿no? Con unas previsiones de deuda sobre cada vez mayores y esta deuda hay que gestionarla de alguna forma. Porque si no, no vamos a estar más dispuestos a conceder dinero a los estados y menos a los estados sobreendeudados como son el mundo occidental actualmente, ¿no? Que parece la panacea y parece que nunca va a quebrar hasta que empiecen a haber problemas, ¿no? Y estos problemas se han hecho más patentes con la llegada de subidas de tipos, ¿no? Como comentaba Víctor, con la llegada del COVID, con la llegada de la guerra de Ucrania. Y los estados necesitan, la idea que quiero que os quedar clara, ¿no? En esta reunión es que la deuda tiene que aminorarse o tiene que liberarse de parte de la deuda. Y hay 5 formas de hacerlo. Una es mediante impago o reestructuración de la deuda, estableciendo quitas, lo cual es algo que quizá Grecia pudo hacerlo, pero no se plantea jamás que Estados Unidos lo haga. Después, yendo hacia austeridad, algo que ningún gobierno está dispuesto a aceptar, y menos con un gobierno que se restablece cada 4 años. No son políticas que nadie quiera tocar en el momento actual. Y las 3 grandes formas de reducir la deuda pública que contemplamos dentro del mundo occidental son mediante crecimiento, es decir, crecer por encima de la deuda, crecer por encima de esos intereses, a través de la represión financiera
que se contaría con una inflación mucho más alta para poder soportar y que la deuda se fuese deflactando poco a poco, sin tener que intervenir, que es algo que los estados nunca mencionan, pero es la regla a la que todos aspiran, en cierta forma, y monetizar la deuda, que sería un peldaño mayor dentro de la represión financiera, que tampoco se del todo, pero a grandes rasgos concebimos que por lo menos en esa parte occidental del mundo se libere deuda a través de crecimiento, a través de represión financiera. Y eso condiciona que el mercado se sitúe de una forma u otra. Al final, si buscamos represión financiera, también buscaremos tipos un poco más bajos, con inflaciones un poco más altas durante más tiempo. La semana pasada me lo comparabas con una persona que tiene una hipoteca. Claro. Sí, por ejemplo, pongamos el ejemplo de que tú tienes una hipoteca de unos 100.000 euros, pongamos. Tus variables en cuanto a esa hipoteca pueden cambiar, pero la hipoteca son 100.000 euros. Sí. Pongamos que te suben el sueldo, como puede ser un aumento por crecimiento. A ti vas a tener que pagar 100.000 euros, pero la deuda que tienes se va a minorar porque a ti te va a costar mucho menos pagarla. A pesar de que con el dinero, con una subida de sueldo, vayas a poder hacer menos dentro de otros mercados, ¿no? Pero al final tu deuda va a ser nominal y se va a mantener estable, pero puedes ir aminorando ese peso de la deuda a través de otras variables. Por simplificarlo a lo máximo y por intentar explicar lo más sencillo posible. Y el problema que me decías es que los tipos de interés estaban muy altos. Así es. Los tipos de interés están altos. Nosotros esperamos que haya una bajada, lo cual se ha complicado con la llegada del conflicto en el Estrecho de Hormuz, que como comentaba Víctor, empezaban a normalizarse esas cifras de inflación, pero la llegada del conflicto ha hecho que suban la inflación, sobre todo dentro de, por ejemplo, Estados Unidos, que veían que es donde apostábamos más a que hubiese una bajada de tipos, y por ello habíamos tomado mayores duraciones, lo cual no quiere decir que no sigamos esperando que esto acabe sucediendo, principalmente por una presión tanto por parte de la presidencia de Trump como por un intento de aminorar esa deuda, a pesar de que haya una inflación más alta durante más tiempo. De hecho, como comentábamos... Lo veo, a lo mejor está allí escondido. Gracias, perdóname, Claudia. No te preocupes. Ya se ve una imagen en la pantalla, disculpadnos. Por otro lado, sí que esto ha afectado en cierta manera al oro que empezaba el año en máximos y que ha tenido un impacto debido a justamente la llegada del conflicto, que al final son cisnes negros que tampoco no puedes adelantarte a ellos, pero bueno, sí gestionarlos una vez estén, y aún así, a pesar de que vengan reveses en cuanto a mercados, pues intentar solventarlo. Solventado. Faltaba el mando de la televisión. Disculpad la interrupción, era un tema tecnológico. Vale. Disculpa, Claudia. Nada, no te preocupes. Por otro lado, vale. Vale, ya puedes pasar ahora. Sí, vale. Por otro lado, también vemos que como... En la segunda temática, sí, va todo perfecto. Perdona. Como introducía Víctor, pues es cierto que el mundo está cambiando y lo vemos sobre todo desde la llegada de la guerra de Ucrania, pero sobre todo se había acentuado más con la llegada del Trump 2.0, en el que llega un señor a la presidencia que pone una serie de límites, ¿no? Y una serie de nuevas reglas del juego que todos tenemos que asimilar. Lo que pasa es que todos necesitamos tiempo para asimilar esas nuevas reglas. Pero sí que vemos que la fijación de los países, si antes ha estado dentro de un mundo globalizado donde veíamos que las interdependencias eran algo positivo para los estados, ¿no? Con la intención de aminorar costes, de abaratar cadenas de producción, de abaratar simplemente su propia industria, ahora estamos viendo todo lo contrario. Los países están empezando a buscar su propia seguridad, y la seguridad entendida en muchos frentes, como comentábamos, tanto a un nivel industrial como a un nivel de defensa, como a un nivel energético,
Todo ello también pasa por un mundo muchísimo más digitalizado, ¿no? Que busca sobre todo una serie de metales estratégicos con los que poder realizar todo esto, ¿no? Porque al final mayor capacidad productiva y un mundo o un país mucho más industrializado necesita de unas segundas variables que también luego explicaremos con los cambios que hemos ido haciendo en cartera, con la intención de posicionarnos dentro de este nuevo mundo y dentro de cómo los países quieren jugar dentro de estas nuevas reglas del juego. Y ponía aquí en esta diapositiva los proyectos e inversiones estratégicos que muchos, bueno, están haciendo, en este caso Europa y también Estados Unidos, ¿no? Se está dirigiendo muchísimo capital hacia justo a construir este nuevo mundo, lo que pasa por nuevas infraestructuras, lo que pasa por nuevas redes energéticas, eléctricas, y eso está pasando tanto en todo el mundo occidentalizado. Y todo ello pasa también por integrar a esos países emergentes que a lo mejor tenían un papel mucho más secundario dentro del mundo globalizado, donde solamente los veíamos como grandes centros de producción. Ahora toman muchísima más relevancia, sobre todo en un mundo donde queremos traer cerca nuestras cadenas de producción que estén protegidas, donde queremos diversificar también la red de contactos estratégicos que cada uno de los países tiene y que también comentaremos luego con los cambios que hemos hecho, cómo nos posicionamos para intentar aprovechar estas tendencias, pero veo muy relevante el entender que dinero institucional, tanto por parte de lo público como por parte de lo privado, se va a dirigir necesariamente a estas nuevas áreas porque hay mucha preocupación por enfrentarse a este nuevo mundo. Leo bien, 1,7 trillones de dólares. Así es, sí. O sea, la mitad más o menos del vencimiento de deuda americana que había este año. Sí, sí. Bueno, los programas de rearmamento dentro de la Unión Europea de hecho, es algo que tocamos mucho también en Narval a la hora de elegir compañías y de posicionarnos de quién va a recibir todo este capital, porque este capital lo van a recibir empresas y lo va a recibir la economía tangible. Y pasando a la última temática que también queremos jugar tanto con las carteras como con Miralta Atlas, es que está habiendo una reasignación de activos que también conecta mucho con lo anterior, ¿no? Hasta hace un par de años parecía que lo único que funcionaba era estar dentro de Estados Unidos, tanto para la deuda como sobre todo en renta variable, ¿no? Y vemos que evidentemente sigue siendo un actor muy, muy relevante, pero que poco a poco se va fragmentando por ese mundo multipolar, ¿no? Porque antes vivíamos en un mundo más unipolar donde concebíamos a Estados Unidos como el gran jugador, pero ahora otras geografías empiezan a tener relevancia y sobre todo otros sectores a raíz de también querer ser muchísimo más autónomos a la hora de tener nuestra propia industria y de tener nuestras propias estrategias de juego y ser un personaje mucho más autónomo dentro del mundo. Sobre todo, por ejemplo, para la Unión Europea y otras regiones del mundo, ¿no? Y vemos como hace un año aproximadamente, o un año y medio, empezamos a estar menos dentro de Estados Unidos. No quiere decir que no sigamos teniendo convicción allí, pero sí que es cierto que tomamos una posición mucho más relevante en renta variable europea, por ejemplo, que nos vino muy bien el año pasado y hemos seguido un poco en la misma tendencia en este año. También hemos tenido mucho más exposición y tenemos mucha más exposición a países emergentes porque entendemos que van a tener un papel muchísimo más relevante del mundo actual. Y ya no solamente conectándolo con la renta variable, también cuando mencionábamos todo el tema de la deuda, son países que han hecho muchísimo mejor los deberes que el mundo occidental, que no están tan endeudados, que sus déficits no son tan grandes y que encima están empezando a ganar relevancia a nivel mundial, una credibilidad muchísimo mayor, como hemos visto en Argentina, ¿no? En los últimos años. Y consideramos que su papel está cambiando mucho en el mundo y que se encuentra mucho en una posición y en una postura muchísimo más fuerte dentro de este nuevo orden, ¿no? Y sobre todo, otra cosa que quería comentar, el tema de los activos reales. Hasta este momento parecía que lo único que funcionaba había sido la tecnología, esa economía intangible, ¿no? Como comentaba Víctor, empresas de calidad, con balances muy, muy pequeñitos, pero vemos que, y me gustan mucho estos gráficos, ¿no? Porque
vienen un poco a presentar toda la serie de materias primas y materiales estratégicos que se van a necesitar para todas las tendencias que venimos nombrando, ¿no? Para reindustrializar más nuestros países, pero también para el tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no funciona sin por ejemplo, litio ni cobre. Los semiconductores necesitan de este tipo de reservas naturales. Y estas reservas naturales también están muy presentes dentro del mundo emergente, por lo tanto también es otra razón por la que consideramos que es positivo estar allí. Y también, solamente por nombrar que esta demanda de IA, esta demanda de inteligencia artificial, va a necesitar de mucho CAPEX todavía se necesita liberar muchísimo capital y todo eso necesita de metales estratégicos. Y es cierto que en los últimos meses hemos querido posicionarnos más en estas segundas derivadas y no tanto en una tecnología que estaba a sobreprecio, en nuestra opinión, bastante cara. Y hemos intentado irnos más hacia estas temáticas que todavía no se estaban viendo o que la gente no las estaba viendo tan de cerca, pero que van a ser muy relevantes. Por ejemplo, el tema de las tierras raras, que también se comentaba mucho el año pasado, va a haber un gran déficit a la hora de intentar aprovisionarnos y todavía no están en precio estas temáticas que comentábamos. Bueno, pues todo esto se traduce al final en posiciones, en líneas dentro de cada cartera, dentro de cada perfil de riesgo o en el fondo Miralta Atlas. Estas líneas, al final las principales que cada trimestre os intentamos cambiar, compartir, son las que hemos ido realizando cambios. Este trimestre no ha habido muchas, ¿vale? No ha habido muchas porque ya no sentían o se sentían cómodos en la gestora de cómo estaban posicionadas o los cambios que ya habéis hecho, como deuda de algún país, ¿vale? Más alejado del conflicto del estrecho de Hormuz, ¿vale? Es decir, son cambios que ahora Claudia os va a explicar, si es paso la diapositiva, sí. ¿vale? Donde se traducen primero en renta variable, que son los principales que desde este mes de abril, finales mediados, hasta el mes de julio que se han realizado en cartera. Así es. ¿Vale? Entonces, Claudia, si eres tan amable. Claro que sí. Bueno, uno de los grandes cambios que hemos hecho ha sido cambiar el fondo de Alken e introducir otros dos fondos. ¿Sabes que este fondo, todo el mundo me hablaba de maravillas de este fondo? Bueno, este fondo, no sé si lo conocéis, pero es un fondo que invierte en renta variable europea y que lo ha hecho, o sea, ha sido, si no el mejor de su categoría, de los mejores. Ha llegado a conseguir el año pasado más de un 50% de rentabilidad, un fondo que lo ha hecho excepcional el año pasado. Y no es que considerásemos que ya no tuviese recorrido. Sin embargo, hemos considerado que sí que había dos fondos que estaban mejor posicionados para este nuevo paradigma, ¿no? Que son el fondo de Nordea, que es un fondo de renta variable europea, que se basa fundamentalmente en las temáticas que vemos aquí, pero a nivel europeo. Es decir, su foco está puesto en lo que comentábamos antes. Lo que hace la gestora es coger todos los planes que va a proporcionar la Unión Europea y los flujos de capital, tanto privados como públicos, que se van a dirigir a empresas específicas, y lo que hacen es invertir en esta tipología de empresa que va desde mirar hacia la soberanía energética, como a la soberanía digital, como industrial, y finalmente a la defensa, porque sí que considera que, como comentábamos antes, Europa está en un punto diferente del que está Estados Unidos. Menciono esto porque el otro fondo que tiene la misma filosofía que el primero es de renta variable estadounidense, con la misma filosofía que el anterior, pero basado en Estados Unidos puramente. Al final, ambos bloques están buscando lo mismo, ¿no? Están buscando esa soberanía, pero parten desde puntos completamente distintos. No podemos comparar a nivel armamento a Europa con Estados Unidos y viceversa. Entonces, partiendo de esta base y partiendo de que son regiones con realidades diferentes, tanto un fondo como otro tratan cada región por separado, ¿no? Y nos gustaba mucho tanto un fondo como otro porque tienen nuestra misma visión y nuestra misma narrativa de cómo contemplamos el mercado actualmente. Así también devolvíais parte del protagonismo a Estados Unidos, que se había retirado, ¿no? Estábamos sobreponderados en renta variable europea, seguimos sobreponderados y después lo veremos en los agregados.
pero es cierto que queríamos volver a cubrir parte de esa renta variable estadounidense que nos ha venido muy bien porque desde que introducimos el fondo en cartera, que fue a mediados de abril, lo cierto es que el fondo cerca de un 14%. Y la verdad que ha sabido cubrir muy bien esa parte de semiconductores que ha funcionado mucho el cierre del estrecho de Hormuz, que ha sido lo que más ha funcionado a pesar de todo en este shock que hemos vivido en los mercados. Por simplemente resumir, son dos fondos que están en dos regiones diferentes, pero con la misma visión de mercado que tenemos nosotros. La palabra soberanía la deja bien clara, ¿eh? Sí, totalmente. Muy bien. Es de lo mismo, o sea, es de lo exactamente lo mismo, solo que en dos regiones. Bueno, y son casas distintas, tienen cada una su visión de mercado. Pregunten en la sala, en la sala si los dos fondos son lo mismo. No, o sea, uno está en la región estadounidense y otro en la europea, pero tienen la misma visión, la misma narrativa aplicada a la región específica, teniendo en cuenta que por ejemplo, en Estados Unidos quizás no sobreponderan tanto a nivel de defensa, porque se encuentra en un nivel muy, muy superior y a lo mejor no es tanto una preocupación por parte de Estados Unidos y parte de esos presupuestos no se van a dirigir tanto a esta área, pero sí, por ejemplo, a la parte de energía y a la parte industrial. De todas formas, ambas carteras en este momento están bastante bien recalibradas entre estas tres grandes patas y a pesar de que tienen compañías completamente distintas, sí que tienen el foco puesto. Claro que tienen cada uno su visión de casa y hacen un análisis a nivel fundamental diferente, unos localizados dentro de la región europea y otros localizados dentro Recordar estadounidense. Que una de las obsesiones que tienen en la gestora, en el equipo, es siempre buscar los mejores players o jugadores, por así decirlo, de la zona geográfica o de la temática que quieren atacar, ¿de acuerdo? Entonces hay veces que hay nombres que pues, yo sinceramente no engaño a nadie, el fondo de Nordea Empower, hasta que me lo explicasteis vosotros, yo no lo había analizado nunca, y una vez estudiado y explicado con todo detalle de por qué lo incorporáis en las carteras, realmente se entiende perfectamente. Pero al final siempre es buscar un jugador determinado, como cuando decidisteis ir mediante un fondo de WS para gestionar el mercado latinoamericano, o de infraestructuras con Lazard, o deuda del norte con Storm, que hablamos en la última sesión, en el último trimestre. ¿Vale? Al final es intentar buscar quién os puede o nos puede a todos con nuestras carteras aportar más valor. Es cierto que, comentando un poco, por ejemplo, el fondo de Alken sí que tiene tiene una filosofía muchísimo más value, lo que también procura, a pesar de que nosotros lo que hacemos cuando elegimos un fondo es ver todas las posiciones que tiene el fondo, no solamente la filosofía de inversión que tiene el sector en ese momento, porque a pesar de que a lo mejor no concordemos al 100% con su filosofía de inversión, puede tener una cartera que se acomode a nuestra cartera total y que tenga un sentido, y porque nos gustan sus compañías, porque también estamos todos los días mirando compañías, tanto a nivel europeo como a nivel estadounidense y generalmente, pero es cierto que a pesar de que nos gustase, por ejemplo, la filosofía del fondo, tampoco lo elegiríamos sin ver también esa cartera y cómo está distribuida y si encaja para nuestra posición. Al final, aquí solamente estamos viendo nombres, pero lo que hay detrás de estos nombres son compañías y nuestro trabajo es analizar lo que hay por debajo de los fondos. Entonces, por ejemplo, hasta el momento, o mi experiencia es que cuando analizamos fondos, muchos tienen un sesgo, tanto sea quality, ¿no? Esas compañías con menos balance, a lo mejor con balances mucho más saneados, otros que están muy baratas y compran a un precio muy bajo con la intención de que esas compañías vayan a subir, a lo mejor sin ver en qué postura está el mercado, simplemente con el análisis puro de compañía. Pero es cierto que a nosotros no nos gusta comprar empresas porque estén, por el mero hecho de que estén baratas. Hemos visto como, a pesar de que las tecnológicas estuviesen muy caras, han seguido
estando más caras todavía y han crecido muchísimo más que algunas empresas que están muy baratas y todos los días siguen perdiendo capital a pesar de que incluso superen sus propios balances, ¿no? A veces esas cotizaciones son incluso inferiores a sus propios balances. No nos gusta tanto elegir un fondo porque tenga compañías más baratas, sino que encaje dentro de también de nuestra política de inversión y de la visión de mercado que nosotros tenemos en cada momento. Simplemente a modo de comentario. Claro, esto es el famoso look-through también que muchas veces os hemos compartido, que es el detalle concreto de las compañías, que Atlas además permite tener títulos directos o nombres directos, aparte de fondos de inversión, pero es una manera de tener el control quiero tener, el ejemplo que siempre pongo yo es National Grid, que es una compañía que al final vinculada al sector de las torres de alta tensión, si esta compañía la queréis tener o no, ¿qué fondo de inversión me aporta esta compañía? ¿De acuerdo? O al revés, si queréis quitar la cartera, claro. Sí, sí. ¿vale? Hablar con el gestor o con el fondo para ver qué hacéis con ello. Pero bueno, han habido más cambios. Ha habido también un cambio en cuanto a renta variable emergente se refiere. Estábamos en el fondo de BlackRock. Lo cierto es que el fondo de BlackRock fue de los mejores que lo hizo en renta variable emergente el año pasado, y es cierto que a principios de año no lo hizo a lo mejor también con respecto a sus comparables. Pero no por ello lo hemos modificado de cartera, porque es cierto que nos gustaba cómo estaba posicionado, pero sí que es cierto que en los perfiles a lo mejor más bajos, entre el 4 y el 5, no tenían tanta exposición a materiales industriales, y veíamos que existía un fondo que es un fondo que hemos incorporado ahora en cartera recientemente, el Heptagon Copernic, que es un fondo de renta variable global, pero la realidad es que está muy, muy fundamentado dentro de renta variable emergente, y dentro de renta variable emergente también muy situado tanto en materiales como en industriales, ¿no? Que esto también se va a ver después visto en el agregado, y cómo esto tiene también sentido dentro de de cómo concebimos ahora mismo el mundo y cómo está el mercado. Es cierto que es un fondo algo distinto, también se sale mucho de sus índices, destaca por ser un fondo que a pesar de ser un fondo de renta variable global, apenas está en Estados Unidos, y nos gustaba por esto, por eso digo que a veces nos fijamos en las etiquetas, pero nosotros no es lo que hacemos, seguimos estando dentro de emergente, a pesar de aparentemente haber pivotado de un fondo de renta variable emergente a un fondo de renta variable global. Muy bien. ¿Y la situación agregada cuál es en nuestras carteras? Vamos a hablar primero de renta fija, si te parece bien. Sí. Bien. Compararemos octubre, la del tercer trimestre del año pasado, y la actualidad. Sí. Y se notan grandes cambios. Bueno, eso sería. Hay un pequeño error. Perdón, esto es febrero. Sería febrero. No nos hemos dado cuenta. Pero bueno, esa sería cómo estaría la parte de renta fija para los perfiles en febrero o a principios de marzo, y cómo estamos en la actualidad. En realidad no hemos hecho ningún cambio en la parte de renta fija. Lo que sí es cierto es que tenemos gestores bastante flexibles dentro de las carteras, lo cual nos ayuda a capear muchísimo mejor el mercado en el que nos encontramos, y es por ello por lo que vemos algunos cambios en duración y en TIR, ¿no? También hemos de tener en cuenta que hemos pasado por una guerra en la que ha habido mucho periodo de estrés. Eso ha hecho que los spreads, por ejemplo, se ampliasen y muchos gestores también pudiesen meterse en esa parte del crédito en la que a lo mejor no habían encontrado oportunidad de entrar hasta el momento, ¿no? Y eso ha permitido también que buena parte bueno, por no decir todos los perfiles hayan, por ejemplo, aumentado la TIR. En cuanto a rating, como veis, seguimos exactamente igual, porque a pesar de que tengamos fondos flexibles de renta fija en cartera, sí que tienen niveles de actuación muy acotados, y la parte del rating también está muy controlada. Claudia, muchas veces nos preguntan los inversores
¿Por qué la TIR, a medida que sube el riesgo, ¿vale?, es más alta? Conseguís mantener la calidad crediticia, que a menos sigue siendo una muy buena calidad crediticia, pero la TIR cada vez es mayor. Es decir, un perfil de riesgo 1, que tiene casi nada de renta variable, tiene un tipo de renta fija muy diferente de la renta fija del perfil 7, ¿verdad? Sí, sí, claro, así es. A ver, como contemplamos a la hora de construir la parte de renta fija de los perfiles más conservadores a los perfiles más agresivos, es que el perfil más agresivo va a tener muchísima más renta variable, una posición muchísimo más volátil dentro de aunque es cierto que está bastante acotada. Y lo que procuramos es, por ejemplo, se ve sobre todo con los niveles de duración. Añadimos más duración con la intención de que ante caídas de mercado soporte mejor, a pesar de que tiene poco nivel de renta fija, soportar mejor las caídas de mercado con unos niveles de duración más elevados, ¿no? Y es porque lo concebimos de manera distinta, ¿no? Al final un perfil 1 sí que tiene, por ejemplo, mucho corto plazo y al crédito corporativo a corto plazo de alta calificación crediticia, algo hay de menos calificación crediticia, lo cual da ese pick-up en términos de tira a las carteras. Pero lo cierto es que concebimos de manera muy diferente cómo construimos la parte de renta fija en los perfiles más conservadores a diferencia de los perfiles más agresivos. De ahí la diferencia. Aún así, la TIR media son 4,29, media de toda la cartera de renta fija, frente a un 5,77. Lógicamente, la duración es el doble, vamos. Sí, sí. ¿Qué indica el número de la duración? O sea, 3,26, por ejemplo, ¿qué es lo que está indicando? Pregunten en la sala la duración, ¿cómo se traduce? Por favor. Bueno, al final la duración es la sensibilidad que se tiene a los tipos de interés, a los cambios en los tipos de interés. Digamos que una mayor duración, cuanto a mayor duración, más te va a perjudicar el hecho de que suban los tipos de interés. Lo que es cierto es que también por decirlo de alguna forma, los vencimientos a más largo plazo se mueven mucho menos que los vencimientos a más corto plazo. Por eso, duraciones más cortas en los perfiles más conservadores a diferencia de los largos. En el perfil 1, en la duración 3,26, en tiempo, ¿a qué se está refiriendo? ¿A un porcentaje? ¿A 3 meses y 26 días? ¿A qué es lo que está refiriéndose a años? Que es cierto que no lo pone y me parece un buen matiz porque igual lo habíamos puesto entendiéndolo nosotros pero se refiere a años. Al final lo que mide la duración, la sensibilidad que decía Claudia, es ante un evento de subida o bajada de tipos de interés, ¿cuánto nos puede afectar el valor? Si afecta el valor de la renta fija, afecta la TIR, lógicamente, el rendimiento. ¿Vale? Y por eso también es muy importante la calidad crediticia. Es como un híbrido, un mix de los diferentes factores. Esto era renta fija. En renta variable, ahora sí que ponemos bien marzo, Sí. frente a la actualidad. Habéis hecho cambios, habéis remarcado principalmente una zona geográfica. ¿Qué fondo era el fondo que ha provocado este cambio? El de Goldman Sachs. El de Goldman Sachs, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis que hemos hablado de que había un rebalanceo del Alken, ¿no?, hacia el fondo de Goldman Sachs y el de Nordea? Pues se le ha devuelto no todo el protagonismo todavía, estáis por debajo de benchmark, ¿no? Sí, seguimos por debajo de benchmark porque tenemos bastante convencimiento en la región europea. Sin embargo, es cierto que no queríamos indexarnos al índice, por eso lo que hemos hecho ha sido elegir un fondo que estuviese fundamentado en las temáticas que comentábamos antes, pero considerábamos que tenía bastante sentido, ¿no? Y que ahí iba a haber, y veíamos flujo de capital público introduciéndose en estos sectores de la geografía. Muy bien. ¿Quieres comentar alguna cosa más positiva? Sí, bueno, aquí, por ejemplo, en la parte de la exposición sectorial sí que vemos como, pues a grandes rasgos, con respecto a marzo y ese par de cambios que hemos hecho, vemos que hay un aumento en materiales básicos, en materias primas y metales estratégicos y en industriales con bajo. Esto ya es a nivel agregado, como si cogiésemos las compañías y viésemos en qué sector está cada una, ¿no?
y atendiendo a lo que comentábamos antes, pues visto desde el global de la cartera, así quedaría, ¿no? A nivel sectorial. Perfecto, Son los grandes cambios. perfecto. Y geográficamente, en renta variable, Esto sería un perfil 7 que no ha cambiado tanto porque sí que, por ejemplo, en el perfil 6 y 7 sí que se mantiene el Alken con la intención de diversificar esa parte en renta variable europea, que seguimos teniendo mucho convencimiento, pero como os decía, al final en los perfiles más intermedios no pueden tener tantas líneas de renta variable porque no puede tener tanto peso. Y aquí, por ejemplo, se ve que hemos aumentado exposición en Estados Unidos, pero a lo mejor no está, el cambio no es tan voluminoso como en los perfiles 3 y 4, ¿no? por ejemplo, yo creo que habíamos puesto también un perfil. Sí, aquí sería lo mismo que en el 7. Por ejemplo, aquí ya teníamos exposición a materiales estratégicos, por lo tanto tampoco el cambio es tan sustancial, al igual que en industriales, que a pesar de que también estábamos sobreponderados en aquel momento, tomamos un mayor protagonismo a partir de los cambios que hemos realizado en cartera. ¿Vale? Pues al final, como os decíamos al principio de la charla de esta tarde, la realidad es que desde la gestora se interpreta un cambio de paradigma completamente radical desde hace poco tiempo. ¿Vale? Poco tiempo, pocos años, pocos meses. Ante ese cambio de paradigma se ha decidido tomar una decisión estratégica de ver dónde puede haber valor y dirigirnos hacia esa situación. En momentos como esos es lo que permite que, como bien decía Claudia, fondos de inversión en plena crisis energética del estrecho de Hormuz de Irán hayan dado un resultado más que positivo de doble dígito. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el trabajo que intentamos hacer desde Miralta. Ese trabajo va combinado con que, independientemente de lo que haga la gestora, vosotros tenéis que tener claras, como siempre decimos, las ideas, la diversificación. Es vuestro perfil, es el objetivo. Yo el ahorro que siempre digo que es para la educación de mi hija, es para cambiarme el coche, simplemente es para vivir de rentas, como dice mi madre. Es decir, cada uno tiene su objetivo, ¿de acuerdo? Y ese objetivo al final se traduce, que ya sabéis que soy muy poco partidario de explicar y hablar de rentabilidad, pero demonios, ¿por qué no hacerlo si al final se está haciendo y se está demostrando un buen trabajo? ¿Con qué? Con una composición de... Estos son los diferentes perfiles de riesgo que tenemos, desde el 1, que es el más conservador de la casa, hasta un perfil de máximo riesgo que sería un 7. Que, ojo, que no está siempre invertido al 100%. Guarda un poquito de renta fija y en el perfil 1 un poquito de renta variable, muy poquito, pero lo guarda. Esos perfiles, al final, que es la composición que tiene la cartera de cada perfil, ¿de acuerdo? Nosotros, como es lógico, cada día la gestora nos lo comparte. Y lo que podemos ver es que podemos decir que ante medio año vivido, el resultado, el performance, la rentabilidad que se suele decir, ojo, que queda medio año, queda mucho camino por recorrer, sí que podemos hablar de un perfil de riesgo 1 con una rentabilidad del 2,08%, un riesgo 3, 4 de un 5,36, 6,61%, ¿vale? O un riesgo 7 ya de doble dígito con un 11%. El 6 casi está en doble dígito. Pero no es tal vez esto lo más importante para nosotros. Tal vez lo más importante para nosotros es la diferencia versus el benchmark, que en cualquiera de los casos está por encima de su benchmark. Es esta línea de aquí que intento remarcar, que es el perfil 1 está un 1,22 por encima de su benchmark, el perfil 3 un 1,20, el perfil 6 un 0,21, el perfil 6 y 7 tal vez está más acercado al benchmark, pero en todos los casos está superando la rentabilidad del benchmark. Ese es el objetivo de la gestora cuando busca, trata, analiza y estudia posiciones y fondos para intentar superar ese benchmark. Eso se hace con las carteras delegadas de gestión, que es ese caso. Con Atlas se hace lo mismo, pero gozamos de una ventaja con Atlas. Bueno, de varias, ¿no? Al final, bueno, por simplificar un poco lo que es Atlas, es un fondo de fondos que puede tener posiciones directas, es decir, en el caso de que mencionaba antes Víctor, por ejemplo, nos puede gustar mucho una compañía como National Grid y decir, quiero tener más exposición a esta compañía y comprar la acción directamente, algo que, por ejemplo, no podemos hacer con las carteras. También podemos tomar un posicionamiento en derivados con un sentido especulativo o bien como cobertura ante caídas de mercado.
de una manera mucho más rápida en ese sentido. Es cierto que también podemos tener ETFs, cuando, por ejemplo, ¿Lo habéis incorporado ETFs? de hecho hemos incorporado ETFs, tenemos, por ejemplo, ETF en constructoras. Es difícil encontrar fondos que tengan como activo constructoras e infraestructuras, pero también contemplan mucho el tema de las utilities y no tienen a lo mejor no conseguimos la exposición a constructoras que nos gustaría, pues podemos ir al mercado y comprar este tipo de productos muchísimo más específicos. O podemos comprar bonos directos si nos gusta, por ejemplo, la deuda estadounidense, porque está en una rentabilidad pasmosas que no veíamos hace tiempo. Pues también podríamos ir a comprar un bono de manera directa. Y bueno, otra de sus virtudes, podríamos decir, es un fondo que se encuentra entre Sequoia y Narval. Es un híbrido entre Sequoia y Narval. Al final, su posición neutral es un 40% en renta variable, un 60% en renta fija, pero con capacidad flexible para moverse dentro de unos límites, debido a que si encontramos una situación de mercado donde haya que rotar la cartera, pues nos gustaría poder hacerlo, y hemos hecho una política de inversión lo suficientemente flexible como para también sentirnos cómodos y poder movernos cuando el mercado lo requiera. Y bueno, es un fondo al que se puede entrar con desde 100 euros, así que yo creo que es una virtud para... Y las personas jurídicas, que muchos se han alegrado, les permite tener una única línea y cada vez que hay cambios, evitar Claro. toda la pesadez que supone pues ese cambio de cada una de las posiciones que tiene, Claro. más el efecto que puede pasar por cuenta corriente. Todo esto al final, siempre os lo decimos, planificad. Esto es uno de los complementos para poder alcanzar vuestros objetivos. Los medios intentaremos que siempre sean los mejores, ¿vale? Esto es el trabajo que se desarrolla desde la gestora. Ahora, cuanto mejor os conocemos, identificamos de manera más eficaz los instrumentos. Al final se trata de una manera de daros gracias por vuestra confianza que depositáis en Miralta. Este agradecimiento, pues al final se traduce, está siendo, yo creo que año tras año, con unas muy buenas rentabilidades en la que sé que estáis satisfechas y satisfechos. Y como siempre, al final de todas estas charlas que intentamos que no pase la hora del tiempo, me gusta que sean de unos 50-55 minutos. Hemos vuelto a cumplir con el timing. Sí que abrimos la parte de ruegos y preguntas, por si tenéis alguna consulta, alguna duda que queráis transmitirnos. Como siempre decimos, si sabemos, lo responderemos. Si no, tomamos nota y os escribiremos y os contactaremos para ello. Entonces, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo que queráis decir, somos todo oídos. Tenéis un chat, un sitio de preguntas y ruegos y preguntas. Si tenéis alguna pregunta, lo podéis transmitir o aquí en la sala de 6. Gracias. Que no sé muy bien cómo funciona el fondo Atlas. Vale. Quiero decir, porque por lo que os oigo, o sea, se puede dentro del mismo fondo modificar la cartera de cada uno o la participación de cada uno, invertir más en una parte que en otra. Incluso he oído que se podía comprar hasta una acción completa. Sí. Está preguntando correcto, por la operatividad del fondo Atlas. Claudia. Sí. Al final, Miralta Atlas es un fondo nuevo que, como comentaba Víctor, se fundamenta en la visión de la gestora y en una gestión de producto que ya llevamos desarrollando desde hace tiempo. Es un fondo en el que el partícipe que entra va a tener una parte de renta variable y una parte de renta fija, pero nosotros podemos movernos dentro de unos límites bastante amplios, por decirlo de alguna forma, entre la renta variable y la renta fija. ¿Eso qué quiere decir? Que la posición neutral en la cartera sí que va a ser 40% renta variable, 60% renta fija, pero en ciertos momentos de mercado podemos ver que queremos estar más en renta variable porque estamos en un mercado donde el mercado ha caído mucho y queremos coger exposición a renta variable porque va a haber una subida porque consideramos que va a haber una gran subida de mercado. Y podemos ampliar esa posición en renta variable hasta un 70%.
desde un 35% hasta un 70%, y la parte de renta fija moverla también en consecuencia. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, nos gusta mucho un bono de una compañía o una acción también de una determinada compañía, podemos hacerlo de manera directa, podemos comprar esa acción o ese bono como hacemos en Sequoia y en Narval. En Narval lo haremos para la parte de acciones, en Sequoia lo hacemos para la parte de renta fija, para la compra de bonos, pero podemos tener posiciones directas. Otra cosa que podemos hacer en el fondo también, aparte de comprar fondos, que al ser un fondo de fondos tiene que tener como mínimo un 50% en fondos de inversión, en índices, podemos invertir en ETFs, que nos permiten tener una posición mucho más concreta, un sector que nos gusta mucho más concreto, porque el universo de fondos no me permite tener esa exposición a defensa europea, por ejemplo. Quiero tener una posición en empresas europeas de defensa. Pues sí. Sí, pero, o sea, entonces el tema es que vosotros como gestores Sí. tenéis un campo más amplio para moveros. Exacto. Pero el inversor como tal no puede, exacto. No puede decir, yo quiero... Sí. Eso Sí. es lo que... Generalmente el fondo y como fondo vosotros efectivamente podéis gestionar con mayor amplitud de movimiento, Sí. pero el Sí. inversor invierte el dinero que sea y está lo que vosotros creéis conveniente. Sí, aunque se va a mover neutralmente, va a estar entre un 40% renta variable, un 60% renta fija. Esa va a ser la posición neutral y, como digo, ante ciertos momentos de mercado en el que consideramos que podemos moverlo un poco para beneficiarnos de cómo está el mercado en ese momento, podremos moverlo, pero siempre teniendo como fijación el estar dentro de... Un ejemplo de esta flexibilidad. Narval ha tenido momentos con coberturas que ha sido muy flexible, ¿no? Cuando salieron siempre decimos las tablas mesiánicas de los aranceles de Trump del año pasado. Es decir, en verano del año pasado. Ellos son posiciones realmente tácticas que toman ellos desde la gestora, pero son instrumentos que les permiten ser más flexibles. ¿Vale? También hay otra pregunta, me preguntaban una de las personas que han asistido si la volatilidad es anual o es a 3 años de cuando ponemos los datos de la cartera. ¿El qué, perdón? Los datos cuando ponemos los datos de la cartera, rentabilidad versus benchmark, y luego ponemos volatilidad, ¿es anual, 3 años? Es anual. Vale, pues ya hemos respondido a esta pregunta. Vale. Y gracias por la enhorabuena, aquí lo haya escrito. Si tenéis alguna pregunta más. Tenía dos. ¿Veis todo el tema del endeudamiento de los países occidentales y las necesidades de financiar todas estas iniciativas estratégicas? ¿Que eso pueda tener algún riesgo sobre la economía real y las inversiones? Vale. Pregunta en la sala: riesgos sobre la economía real y las inversiones. Bueno, del gran volumen de deuda que tenemos en Occidente. La que viene con todas las inversiones estratégicas. Sí, y que tal vez no es una política ni de Biden, ni de Trump, ni de... que es una realidad. Bueno, al final es un riesgo enorme el hecho de que tengan unas deudas tan exuberantes el mundo occidental. Y evidentemente sí que vemos riesgo y sí que muchas veces hablamos de este tema un poco a nivel más a largo plazo, incluso viendo cómo determinadas empresas son más solventes que los propios estados, pero tal y como está conformado el sistema, es como imposible salir de... Es como inconcebible pensar que, por ejemplo, Estados Unidos va a dejar de pagar la deuda y no consideramos que lo vaya a hacer, menos Estados Unidos, ni siquiera en el largo plazo. Pero sí consideramos que va a haber un riesgo y, sobre todo, va a poner en tensión cómo seleccionamos, por ejemplo, la parte de renta fija. La parte de renta fija se va a tensionar mucho porque vamos a ver, yo creo que vamos a ver cómo los estados van a intentar ir a esa represión financiera que comentábamos. Por lo tanto, si los estados intentan aminorar su peso de la deuda, también la persona que haya comprado previamente deuda va a afectarle al bolsillo.
van a entregarte a lo mejor unos tipos con unos niveles de inflación que van a intentarse mantener ciertamente elevados para intentar, como digo, aminorar ese coste de la deuda, y eso va a tener un impacto en el inversor casi asegurado. Entonces, esa parte de renta fija yo creo que va a complicar mucho más la gestión. Y vemos casi más a largo plazo, ¿no? Y esto es una visión quizá algo más personal, que en ese nuevo mundo, si no se consigue gestionar la deuda, que se está complicando, porque sí que veíamos que, como comentaba Víctor, estaba empezando a bajar la inflación y eso iba a posibilitar a la Fed el bajar tipos, que veíamos como en febrero Trump salía a decir que quería cambiar a Powell por Worst, y veíamos sus claras intenciones de intentar hacer una injerencia política en cómo se iban a movilizar esos tipos. Es cierto que se está complicando, ¿no?, ese objetivo por parte del Estado americano para conseguir esa represión financiera que tenían planteada en un primer momento, a pesar de tener unos niveles de inflación ciertamente más altos, ¿no? Y van a poder justificarlo de alguna manera, el hecho de poder bajar tipos, ya sea por injerencia política o ya sea porque, por ejemplo, como veíamos hace una semana, los datos de empleo iban a empezar a empeorar. Pero yo creo que sí que evidentemente va a tener una consecuencia, sobre todo dependiendo de cómo vaya creciendo o vayan fluctuando las variables que comentábamos cuando poníamos el ejemplo de Víctor, de tiene una hipoteca de 100.000 euros que va a tener que pagar sí o sí, pero si las variables exteriores no acompañan a ese poder hacer frente a la deuda, va a haber una consecuencia, eso está claro. Y de hecho ya lo veíamos, sobre todo me acuerdo en la reunión de marzo, cómo veíamos el sobrecoste que estaba empezando a tener la deuda en Estados Unidos. Para Estados Unidos, tener un 10 años que ha llegado a tocar el 5% es una barbaridad, y el poder refinanciar la deuda se le complica muchísimo más. Si todavía se genera más incertidumbre en cómo va a poder responder el Estado americano a esa deuda, cada vez que tenga que volver a refinanciarla, y sobre todo en los plazos más cortos, va a ser un problema. ¿Cómo se le sigue yendo? Sí que yo creo que es una realidad que el dólar esté depreciado versus hace 2 años. Sí que es una realidad que tienes más capacidad de compra de deuda. Pero claro, si esa deuda la tienen que renovar a estos tipos de interés, pues a lo mejor prefieren hacer plazos más cortos a Claro. ese plazo. Llega un momento en que no puedes crecer, pero y se confía mucho en que la inteligencia artificial vaya a hacer mucho más productiva la sociedad, pero bueno, poco a poco. Que yo soy una creyente de todo esto, yo estudio un máster de inteligencia artificial, yo no puedo creer más en todo lo que está pasando y en cómo está cambiando el mundo. No obstante, es cierto que son grandes promesas y grandes apuestas que veremos en el futuro cómo van fluctuando, que eso también genera un conflicto también a nivel social y un contrato social nuevo que también hemos de saber gestionar, y que va a tener complicaciones a la hora de intentar implantarlo en todas las compañías. Ya vemos cómo se está despidiendo a miles de empleados todos los días en grandes tecnológicas, y eso también genera sus propias tensiones a nivel social. Entonces, a pesar de que creo que sí que va a llevar a un impulso del crecimiento, también vemos poblaciones muchísimo más envejecidas, economías poco productivas, porque la realidad es que el mundo occidental es poco productivo. Vamos hacia cadenas de suministro que queremos más próximas, y eso también conlleva otra serie de factores y otros factores más, a lo mejor más académicos incluso, que bueno, es un mundo que se está configurando de una forma bastante compleja, con unas directrices bastante difíciles de ver como el marco final de cómo se va a quedar este mundo, pero evidentemente hay muchísimos retos por delante. También habían conductores de diligencias cuando salió el motor de combustión. Yo seguro que todos nos acordamos de los años 98, 99, cuando empezaba ya a ser una herramienta todoelmundo.com más que útil
y práctica, y muchas personas lo veían con cierto escepticismo, yo creo que al final negarle a realidad es innecesario. Sí. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Sí? Respecto al Miralta mixto global, Sí. que supongo que la comercialización ya comenzó hace varios meses, Sí. con lo cual no está en periodo de creación. En teoría ya está. Sí. Ya estamos. Preguntan en la sala si ya se puede comercializar el fondo Miralta Atlas. Sí, es plenamente comercializable. Bueno, se puede suscribir desde 100 euros y sí, está plenamente operativo. Sí, sí. Está en proceso de creación de. No. Sí, exacto. Y sí. Quiero preguntar si tenéis en mente alguna idea profunda. Bueno, ¿Hay alguna? hay alguna. Puedes decir a lo mejor la temática. Bueno, sí que es cierto que es más a nivel institucional, pero sí que estamos creando un nuevo fondo de criptos que juega tanto con derivados como con criptoactivos de manera directa. Pero bueno, es cierto que al ser una tipología de activo muchísimo más compleja, el regulador no nos permite abrirlo a todo el público. Y además los niveles de inversión son mucho más elevados, pero por la tipología puramente del activo. Y lo que buscaría ese fondo es más una gestión de volatilidad, ¿de acuerdo? Que no de la propia cripto, sino es decir, reducir mediante una buena calidad de gestión el riesgo que tiene ese tipo de nuevo activo, que es una realidad que ha llegado como nuevo activo. ¿Eh? ¿Y de temáticas, alguna temática nueva que estáis analizando dentro de la gestión? Bueno, sí. Aparte de las 3 grandes pilares, estos que no hemos parado de repetirlas una y otra vez, sí que es cierto que nos gusta tomar algunas posiciones más tácticas. Entendemos que a pesar de que existan grandes temáticas que consideramos que van a ser los grandes pilares que van a gobernar el mercado y que van a hacer que en el medio plazo se muevan de una forma u otra, es cierto que nos gusta tomar posiciones algo más tácticas. Por ejemplo, veíamos, y que es un cambio que hicimos en cartera el año pasado, pero ahora está empezando a fluctuar, por ejemplo, el tomar una posición en renta variable healthcare, que es salud. Ha sido un sector que ha sido muy castigado en los últimos años, con unos valores fundamentales muy, muy altos, pero con unas valoraciones muy bajas. Y vemos como ahora sí que el mercado se está posicionando un poco ahí, también por tendencias como las que comentábamos de un envejecimiento poblacional cada vez más evidente, guerras que cada vez requieren a lo mejor de un nivel muchísimo más específico en cuanto a salud se refiere, y en cuanto a farma y a medical device, equipamiento médico se refiere, ¿no? Que para nuevos terrenos pues está empezando ahora a tener mucho sentido. O por lo menos el mercado se lo está dando, que a veces necesitas ese empujón de mercado. Y por ejemplo también, como comentábamos, que fue uno de los últimos cambios que también comentamos en marzo, por ejemplo el de bonos nórdicos, que también es un activo que está funcionando muy bien, es un mercado mucho más desconocido, porque tiene es una tipología de activos que no todos los analistas contemplan dentro de su lista, ¿no? Porque casi siempre se estudian dentro del terreno. Las casas de rating, de calificación crediticia, no entran a valorar este tipo de compañía por una serie de temas burocráticos, y al final también tienen unos riesgos propios y unas características propias que hacen que tengan un pick-up un poquito mayor que el resto de bonos, por ejemplo, europeos. También veíamos que no había caído prácticamente nada el fondo con la llegada del conflicto del estrecho de Hormuz, simplemente porque a nivel energético tiene mucha más capacidad que el resto de Europa, y eso al final se reflejó muy, muy bien en cómo supuso un colchón dentro de la renta fija a corto plazo. Pensad que tenéis y podéis contarlo y que es una de las, yo creo que de las características más que reconocidas por el sector de más de 16 años gestionando riesgo, ¿vale? En Miralta, es decir, la casa es experta en gestión de riesgo, y la capacidad que tenéis en la gestora de analizar realmente estas posiciones es una situación más que excepcional. Eso, punto 1. Y punto 2, no menos importante, es que muchas veces tenemos 16 líneas en una cartera, 17 líneas en una cartera.
Hay alguna vez que una de estas líneas no estará siempre en verde, ¿vale? Pero está por un motivo. Ese motivo a lo mejor es porque hay un convencimiento de que tiene que haber una tipología de temática, como decía ahora Healthcare, que se debería ver favorecida en las próximas semanas, meses, acorde a una situación, ya sea por precio o ya sea por lo que sea. ¿De acuerdo? Y ese es el mix de la cartera lo que permite que el resultado esté ya siendo año tras año, porque llevamos unos cuantos años dando un resultado más que excepcional con la gestión que estáis haciendo. ¿Vale? Tenías una pregunta, me parece, disculpa. Sí, pues nada, os quería preguntar, porque he visto que Asia tenéis más o menos un 10%. Yo os quería preguntar si tenéis preferencia dentro de Asia por China, por India, por Japón. ¿Qué es lo que favorecéis más? Vale. Preguntan en la sala, dentro del mercado asiático, si tenemos preferencia por algún país concreto. Sí, dentro de Asia sí que es cierto que mayoritariamente los fondos están fundamentados en China. Y es cierto que tienen mucha exposición a esta geografía. ¿Qué pasa? Que cuando salimos de... ¿Puedes poner Sí. el agregado? Claro que sí. La diferencia... Claro, es que cambia un poco depende de qué perfil estemos hablando, ¿no? Porque es cierto que, por ejemplo, hablábamos de que habíamos modificado el BlackRock por el fondo de Heptagon Copernic, pero, por ejemplo, en el perfil 7 sí que hemos mantenido el fondo de BlackRock porque metimos en marzo, comentábamos que habíamos metido una posición en LATAM, en Latinoamérica. Y este fondo de BlackRock sí que estaba más... los fondos de renta variable emergente están fundamentalmente metidos dentro de los países asiáticos. Entonces nos queríamos tener una posición mucho más direccional dentro de la región de Latinoamérica, pero aún así sí que considerábamos que era buen momento para Asia y conservamos la posición de BlackRock, que también tiene cierta protagonismo dentro perdón, que me estoy liando entre los perfiles 3 y 4. También tienen posición dentro de Heptagon Copernic. Voy a ver si tenemos suerte de las carteras. Un segundito que voy a ver si tenemos suerte y tengo las carteras aquí, al menos de algún perfil, y así lo podemos compartir. Perdón. Aquí. No lo tenemos. No. Y este perfil... No, pues disculpad, miraba si teníamos aquí las carteras. Disculpa. No, sí, pero tenemos las fichas con el desglose de países, así que podemos enviarlo. Pero de todas formas sí que es cierto que hemos de tener en cuenta que a nivel países emergentes, cuando nos ponemos a analizar fondos asiáticos y que están fundamentados en Asia, generalmente tienen una posición bastante amplia en China. Es cierto que no queríamos tener una posición tan masiva en China, de hecho por eso elegimos BlackRock el año pasado en su momento y lo hemos decidido conservar, porque también considerábamos que ciertas regiones, también por ejemplo Indonesia o países que a lo mejor no están tan presentes en fondos de renta variable emergente, pero porque es un país occidental, pero por ejemplo también Japón es un país que también contemplábamos con buenos ojos, sobre todo con la llegada de Takaichi al gobierno y con las políticas fiscales que estaban comenzando a implementar, también con sus propios paquetes de orientación de capital público a ciertos sectores, pero también no queríamos darle tanto protagonismo a China. Por lo tanto, sí que es cierto que hemos elegido con conciencia que no elegir fondos con tanta exposición a China y sí, por ejemplo, a Corea del Sur. Sí que son regiones como Corea del Sur e Indonesia y evidentemente China, pero no con la sobreponderancia que otros gestores le dan, sí que tenemos miramos con bastante buenos ojos a estos tres países dentro de la región. Gracias, Claudia. De todas formas, también podemos daros un desglose de los países y o te lo podemos enviar. Recordad que siempre que hacemos un cambio en las carteras, en los perfiles, os enviamos una nota bien extensa de los motivos de estos cambios y luego siempre está disponible, solo faltaría la composición que tiene cada uno de los riesgos. También, como
es cierto que a veces nos pasamos con el racional, que os pasamos, quizás es demasiado largo, ¿no? Pero sí que intentamos simplificarlo poniendo un par de gráficas, sobre todo para que conozcáis hacia qué regiones nos estamos yendo y hacia qué sectores, ¿no? Para que vosotros podáis por lo menos ver cómo realmente hay ese cambio y que lo que decimos en el racional se materializa al final con el cambio de fondos. Y creo, seguro que aparecía también a nivel geográfico, de todas formas lo buscaré, pero vamos, a grandes rasgos sí que no queremos estar tanto en China como los gestores de esa geografía suelen estar. También por el tipo de mercado que es. Al final, el capital flotante de los países asiáticos es muy relativo, no es tan, por ejemplo, cuando pensamos en Europa, hay muchas compañías que cotizan en bolsa, no pasa tanto con los países emergentes, de hecho, lo veíamos mucho en LATAM, al final elegir un fondo de Latinoamérica también implica estar muy posicionado dentro de Brasil y México, porque el resto de regiones apenas tienen capital flotante y apenas los inversores particulares podemos entrar en ese tipo de compañías sin entrar ya en capital privado de la propia compañía, que serían otra tipología de fondos y todo. Entonces también al analizar países emergentes también tenemos una doble casuística y a pesar de también elegir con mucha convicción en los países en los que queremos estar, también tenemos que evaluar esta serie de circunstancias bueno, que al final están ahí, ¿no? Y no forman parte tampoco de los factores que utilizamos al analizar otros países occidentales. Pues como siempre, gracias a las personas que estáis agradeciéndolo en el chat la presentación. Muchísimas gracias por haber asistido presencialmente. Hemos conseguido que el fresquito de Madrid hoy sea más relativo dentro de la oficina, que al menos en la pantalla 17 aquí que en la calle. Las personas que estáis en casa o vuestras oficinas o desde donde os hayáis conectado, muchísimas gracias por vuestra asistencia y por la confianza que depositáis en Miralta y seguís depositando en Miralta. Os animamos que lo continuéis haciendo, que nos deis muy buenas referencias y conoced y estudiad el nuevo fondo Miralta Atlas Global. Es un fondo flexible que está destinado a hacer el tan buen trabajo que hemos sabido y hemos demostrado que sabemos hacer con las carteras delegadas de gestión delegada. Claudia, muchísimas gracias. Gracias de nuevo a todos y a todas por esta asistencia y muy buenas tardes.